vamos a conversar en este momento con Douglas Pereira. Él es director corporativo en funciones de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera y Petroquímica de Venezuela. Buenas tardes, bienvenido Douglas al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirme dirigirme a mis estimados colegas jubilados y sobrevivientes a través de su prestigioso programa radial. Douglas, cuéntanos, ¿cómo está la situación de los pensionados y jubilados de la industria petrolera venezolana? Bueno, les comento a ustedes, mis estimados licenciados, que no es fácil la situación que nosotros desde 2012 venimos padeciendo dentro de la industria petrolera y que como jubilados que hemos dado toda una vida, toda una trayectoria laborando en la industria más importante del país, que es Petróleo de Venezuela y sus empresas filiales, pues en el tiempo que ha transcurrido, especialmente de 2014 para acá, hemos sido despojados de lo que para nosotros representaba el futuro como jubilados de la industria petrolera. ¿Por qué representaba el futuro? Porque todo lo que nosotros habíamos capitalizado en un fondo de capitalización individual como trabajadores activos, que cuando nosotros ejercíamos la función de trabajadores activos, nosotros aportábamos el 3% de nuestro salario o sueldos a nivel mensual y anual, y la empresa nos aportaba bajo un convenio que se estableció en noviembre del año de 1993, que PDVSA a través de sus empresas filiales decidió pues aperturar un fondo de pensiones para que nosotros garantizáramos nuestra vida a futuro y que no fuéramos una carga para el Estado venezolano y tampoco para la empresa Petróleos de Venezuela. Ese fondo de pensiones garantizaba pues el futuro en largo plazo, dependiendo el tiempo de vida pues que nos pudiera conceder el Señor en esta tierra, pues, y que en ese sentido nosotros deberíamos recibir una gran suma de dinero, ¿verdad? Producto de los intereses que generaba el capital del fondo, que en su mayoría en la moneda internacional dólar. Hasta los momentos lo que hemos recibido son pequeñas porciones de una gran cantidad de dinero que nos adeuda en estos momentos el Ejecutivo Nacional y nos adeuda Petróleos de Venezuela, porque Petróleos de Venezuela, por decisiones unilaterales, sin consultar a los jubilados como verdaderos dueños de ese capital, de ese fondo, decidieron modificar los estatutos, ¿verdad? El 14 de noviembre del 2014, perdón, del 2014. Y en vista de eso, pues, Petróleo de Venezuela ha venido utilizando nuestros recursos para hacer otras actividades que no es lo que realmente estaba estipulado para garantizar nuestra vida futura como jubilados y sobrevivientes de este país a través de Petróleo de Venezuela y sus empresas filiales. Ahora bien, Douglas, según te entiendo, el gobierno se robó el fondo prácticamente. Nosotros no podemos decir que se lo robó, sino que de manera írrita o de manera irresponsable utilizó nuestro dinero para hacer o gestionar cualquier acción que tenga que ver con las políticas del Estado, políticas populistas, y que no era darle el sentido real para lo que fuera creado, porque hasta desde 2005 para acá, el extinto presidente Hugo Rafael Chávez Frías empezó a meterle mano a ese fondo cuando le ordenó o dio instrucciones al antiguo presidente de Petróleo de Venezuela y ministro de Energía y Petróleo, en aquel entonces, Rafael Ramírez Carreño, cuando empezaron a meterle mano pues, a esos recursos que eran bastantes y todavía siguen siendo bastantes recursos, porque en estos momentos Petróleo de Venezuela ha decidido invertirlo en pagaré, y esos pagarés han generado una serie de intereses, una serie de ganancias que debe ser distribuido de manera por igual a cada jubilado y cada sobreviviente, porque el sobreviviente pasa a recibir los beneficios que da el jubilado cuando fallece. Pero la deuda es grande, porque fíjense que hasta el año 2020, hasta el año pasado, 2021, se habían invertido 2.707 millones de dólares al 9.5 anual, que eso generaba una gran cantidad de dinero, ganancias para garantizar la reserva actuarial, para garantizar lo que es el futuro de pagos en ajuste de pensiones y en ajuste de bonos únicos. Cuestión esta que no ha sucedido, porque la industria lo que ha venido pagándonos
algunos intereses basados en Petro. Y eso no es lo que dicen o establecían los estatutos como tal, los estatutos de APJ-PDVSA, los estatutos del Fondo de Pensión. Y en tal sentido nosotros hemos venido realizando infinidades de acciones de calle a través de documentos. Hemos ido a todos los organismos nacionales e internacionales solicitando al Ejecutivo Nacional y a Petróleo de Venezuela que nos devuelvan el fondo, pues, porque ese fondo es nuestro, para eso lo contribuimos nosotros, para garantizar un futuro mejor y promisor al lado de nuestros seres queridos. Pero lamentablemente no hemos podido lograr nada. Douglas, voy a poner un caso hipotético. Yo, trabajador jubilado y pensionado, necesito recursos para poder hacer una operación urgente en mi caso. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Se le niegan los recursos a los trabajadores? En ese caso, la Junta Directiva de Petróleo de Venezuela, ellos son los que toman la potestad de decidir la distribución de los dineros, de tomar la decisión de distribuir los recursos y la ganancia que genera a través de intereses el fondo a los jubilados y sobrevivientes, acreedores y beneficiarios de ese dinero. Pero a la hora de la chiquita, cuando un jubilado o un sobreviviente, en este caso, necesita para realizarse estudios médicos, realizarse cualquier operación, intervención quirúrgica, lamentablemente el fondo no responde para eso. Y existe una cláusula dentro de la Convención Colectiva Petrolera que amparaba pues también no solamente a los trabajadores activos y familiares, sino también a los jubilados, que es la cláusula 42 de la Convención Colectiva. Lamentablemente esa cláusula también ha sido demejorada en el tiempo porque ha habido complicidad entre la federación, que es la responsable, la Federación de Trabajadores de la Industria Petrolera y Petroquímica, que es la responsable de vigilar el fiel cumplimiento de esas cláusulas que están emparadas en la Convención Colectiva. Y en base a eso, la calidad de vida de nosotros jubilados y sobrevivientes, así como los trabajadores activos, se ha perdido en el tiempo, precisamente por falta de recursos, porque esos recursos han sido desviados para utilizarlo en otras cosas, como les decía anteriormente, políticas populares del mismo Ejecutivo Nacional, y no es para retribuírselo a los trabajadores jubilados y sobrevivientes precisamente por el hecho, porque si nosotros pudiéramos necesitar de que nos facilitaran un dinero para cubrir cualquier necesidad, bien sea médica o bien sea de mejorar la calidad de vida de nuestros hogares, no nos lo hacen, sino que es a criterio de la industria la distribución de esos intereses y no lo que no distribuye no es lo que realmente nos debe hacer llegar a cada uno de nosotros como como beneficiarios, porque somos más de 32.000 jubilados a nivel nacional. Douglas, pero no es insólito que un fondo que fue construido con recursos de los trabajadores activos y que pensaron luego a ser jubilados y pensionados de esta institución de la industria petrolera, no es insólito que sea el gobierno a través de la administración de PDVSA el que decida qué es lo que se debe hacer o qué no se debe hacer con ese fondo. Es insólito y tú lo estás diciendo porque es lamentable que cuando nosotros le exigimos a PJPD, a la administradora del fondo de pensiones, que tiene su junta directiva, esta a su vez le solicita a PDVSA los recursos para que sean aprobados y ser distribuidos de manera por igual o de manera equitativa en el universo de los jubilados y sobrevivientes que somos beneficiarios de esos fondos, tengan que someterse a consulta al Ejecutivo Nacional, precisamente porque lo decía, el Ejecutivo Nacional agarró parte de ese dinero, lo utilizó en SEME, lo utilizó en CanTV, lo utilizó en varios organismos del Estado. Y de ahí las informaciones que tenemos nosotros de manera extraoficial, es que de ahí también sale el mayor número de bonos de la patria que se le hace llegar a los diferentes ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela. Pero no se distribuyen de manera como debe ser y como está pautado en los estatutos de la misma asociación APJ-PDVSA. Entonces, Douglas, es histórico. ustedes han hecho ya una serie de acciones de calle, protestas, manifestaciones, han hecho público y notorio este tema. ¿Qué nos queda a futuro? ¿Qué próximas acciones va a realizar este sector para reclamar sus derechos debidamente consolidados? Bueno, en lo que va de un año, se han realizado, después de lo que nosotros bautizamos bastonazos, que realizábamos a nivel nacional y frente a las instalaciones de PDVSA La Campiña, especialmente allá en Caracas, como empresa, como parte matriz, nosotros hemos realizado una serie de manifestaciones, toma de las instalaciones, cierre de calle, como presionando a la empresa a ponerse al día con nosotros.
y llegan nada más pues a establecer compromisos diciendo de que pequeños compromisos para sacarnos del paso, diciendo de que ahorita la empresa está en crisis económica, que no hay recursos, que el Estado tampoco tiene recursos y que tenemos que conformarnos con lo poquito que ellos nos puedan dar. Cuestión esto que es insólito y que no puede ser porque los derechos de los trabajadores sean activos o jubilados están consagrados en el artículo 89 de la Constitución y que lamentablemente el Estado se haya apropiado de manera indebida de un recurso que es nuestro, que es precisamente en mutuo acuerdo con las empresas del Estado, de la empresa matriz Petróleo de Venezuela y sus empresas filiales, aquel entonces Maravén, Corpoven, Meneven y Lagoven, se establecieron esos compromisos y lamentablemente no se han cumplido en cabalidad. Y nosotros seguimos organizando. Lo más importante de esto es llamar la atención. Yo hago un llamado de unidad, de solidaridad, de respeto mutuo entre nosotros jubilados y sobrevivientes, porque nos hemos, hasta la industria y el mismo Estado nos ha llevado a dividirnos nosotros y nos ha debilitado y precisamente por eso nosotros no hemos logrado los objetivos de recuperar un beneficio tan importante que nos pueda a nosotros ayudar en los últimos años de vida que Dios nos pueda conceder, pero lamentablemente ha sido así. Cuando yo veo las imágenes de las protestas de los trabajadores, de los jubilados de PDVSA, de la industria petrolera, frente a la campiña, imágenes de agresión y violencia por parte del Estado en contra de personas de la tercera edad, yo no siento sino indignación. Y me parece increíble cómo el Estado, a través de PDVSA, haya manejado un fondo que por ley no se puede manejar de esta manera. Por ley, por todas las leyes que hay en Venezuela, usted no le puede meter mano a un fondo de jubilados porque ese es un dinero sagrado dentro de cualquier organismo público. Bajo esa visión, bajo ese criterio, ¿qué crees que puede haber de soluciones a mediano y a corto plazo en relación a este tema? Yo lo único que les puedo hablar a ustedes con sinceridad y a todos mis colegas jubilados y sobrevivientes que me escuchan, es que mientras este gobierno, mientras el régimen esté allí utilizando nuestros recursos, lamentablemente, y tengo que decirlo así, que aunque muchos no les gusta que uno les diga la verdad, que le diga la realidad, no vamos a poder lograr rescatar el fondo como tal. Y si vamos desunidos, mucho más todavía. Lo que ha hecho el Ejecutivo Nacional es violar el artículo 80 de la Constitución, el irrespeto a las personas de la tercera edad, como lo dices tú. Y la gran mayoría de los beneficiarios, ¿verdad?, de este fondo estamos por encima de los 75 años en adelante. Aquellos trabajadores jubilados o trabajadores activos que se están cogiendo recientemente al plan de jubilación, que lo establece la cláusula 21 de la Convención Colectiva, están pasando también esa grave situación, porque los estatutos establece que después de un año, por normativa, después de un año de haberse acogido al plan de jubilación, el fondo que capitalizaba cada quien, a ese fondo de capitalización individual, tiene que pasar al fondo general. Y ahí de eso se capitaliza y generan intereses, generan ganancias y tiene que ser distribuido como tal. Pero en este momento, en vista de la grave crisis económica que está viviendo el país, el alto costo de la vida, la incidencia de la inflación que es galopante, ese dinero que nosotros estamos recibiendo se ha quedado corto, no nos alcanza para nada, porque 4 petros, eso no ayuda a nada, no ayuda en nada. Y como está la situación hoy en día en este país, más todavía. Pero lo que es más sensato, lo que nosotros tenemos que pensar, es que si nos unimos esfuerzos, aunque hayamos asistido a varios organismos competentes que tengan que ver con la defensa de los derechos patrimoniales, de los derechos constitucionales y legales de la clase trabajadora, especialmente nosotros los jubilados y sobrevivientes, aunque ese fondo también es de los trabajadores activos jubilados, porque cuando ellos se cogen al plan de jubilación, ya cuando ellos, como se lo decía ahorita, van a recibir intereses, van a recibir las ganancias que genera dicho fondo y dicho capital. Pero será bastante difícil si no unimos esfuerzos, no nos respetamos entre nosotros mismos y seguimos cayendo en las trampas que el mismo Ejecutivo Nacional le direcciona a Petróleos de Venezuela para que nosotros en este sentido pues sigamos esta grave y delicada situación a lo que nos han llevado. Bueno, muchas gracias, Douglas. Douglas Pereira, director corporativo en funciones de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera y Petroquímica de Venezuela. Con él hemos conversado sobre el tema de la situación de jubilados y pensionados de estas empresas. Muchas gracias, Douglas, por haber participado. Muchas gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de dirigirme a través de su espacio radial a mis colegas jubilados y sobrevivientes, a los cuales llamamos unidad y respeto, que eso es lo que nos puede ayudar para avanzar. Saludos y gracias.